Los Media, con José Luis Álvarez Hidalgo. Un fantasma recorre México, el fantasma del comunismo. Retomo la primera frase del libro emblemático Manifiesto Comunista, escrito por Carlos Marx y Federico Engels, justo para parodiar la intensa campaña de linchamiento mediático y de estigmatización de los nuevos libros de texto de la nueva escuela mexicana. Y que la ultraderecha, los partidos de oposición, la clase más rancia y conservadora del país, pues tratan de desacreditar, de retirar de circulación, que no se instrumenten el próximo 28 de agosto, que inicia el nuevo periodo escolar, al señalar que se busca ideologizar a las niñas y niños de educación básica y educarlos en el comunismo. A ese nivel. Así lo hizo con esa estridencia el conductor del noticiario Hechos, Javier Alatorre, sí, lo cual fue como una especie de túnel del tiempo, de volver al pasado, de retroceder 60 años en plena Guerra Fría. Se trata francamente de una actitud medieval que ya no cabe en estos tiempos. El propio líder nacional del PAN, Marco Cortés, así lo demostró al llamar a gente, a los padres de familia, a arrancar aquellas hojas de los libros de texto que consideren nocivas o tirar francamente así, directamente, tirar a la basura los libros, lo cual es rememorar la quema de libros comunistas que hicieron los nazis el siglo pasado, la quema de brujas de la Inquisición. No sé, es mostrarse de cuerpo entero en cuanto a los conceptos más rancios de la ideología conservadora de ultraderecha. Por supuesto que hay un amplio debate que se tendría que canalizar sin esta estridencia fanática, sí, con propuestas racionales, centradas. Los libros no son perfectos, por supuesto que no. Tienen muchos errores que habría que corregir, pero con serenidad y paciencia, con un ejercicio reflexivo, intelectual, sosegado. Creo que los procedimientos que hizo la SEP para estos libros de texto tienen su mérito. Si hubo un llamado a los profesores, si hubo reuniones, si hubo metodología, si hubo consensos, etcétera, etcétera, pero pues aún así no van a quedar a la altura de lo que todos consideren como el ideal de los libros de texto. Y esto, bueno, si vemos el telón de fondo de todos estos ataques, lo que se busca detrás de las críticas a los libros de texto, pues eso hay un interés político, económico y electoral. Sí, los ataques buscan socavar a la educación pública y por ello, bueno, se destacan avances en los nuevos materiales, aunque también hay carencias y desfases. La nueva escuela mexicana en los libros de texto gratuitos 2023-2024 que ha diseñado la SEP integran conocimientos novedosos desde la propuesta de equidad de género, la interculturalidad, el cuidado a la salud, el acercamiento a la diversidad lingüística, pero también hay carencias, hay desfases, incluso contradicciones en las propuestas pedagógicas y metodológicas que deben corregirse. Sí, ahora la derecha hace un llamado a retirarlos de la circulación porque según sus expertos, y esa es una tendencia francamente abominable, señalar que hay expertos que señalan que los libros son una basura, que tendrían que retirarse y no hacerles llegar a los niños. Sí, ¿qué expertos? ¿Por qué no los citan con nombre y apellido? Lo que han estudiado, lo que han investigado. Siempre es como una especie de entelequia, una abstracción, hablar de los expertos señalan, los expertos afirman, los expertos sentencian, los expertos bla, 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 bla. Entonces, un debate analítico,
sereno, frío en torno a los contenidos de estos nuevos libros de texto es lo que exige la situación que estamos viviendo actualmente. No la quema de brujas, no volver al pasado medieval, sino subrayar que esto es perfectible de principio a fin. Puede tener errores, sí, carencias, los tiene, hasta de ortografía, si usted quiere, pero el fondo es otro. La crítica feroz en contra de los libros de texto gratuitos no surge de un interés educativo genuino por parte de la oposición, sino de un interés político, insisto, económico y electoral, lo que enrarece un debate que no ayuda en lo mínimo al trabajo docente y en nada beneficia a la escuela ni a la educación. Por eso hay que distinguir dos campos plenamente definidos. Por un lado está el político económico electoral, que ya está subrayado, pero por el otro hay que abrir el debate en torno a lo pedagógico. Sí, sí está lo ideológico presente, no lo podemos negar. Siempre los libros de texto han abanderado, han tenido un contenido ideológico por parte del grupo de poder que gobierna en esos momentos. Sí, seríamos ingenuos tratando de pensar, sí, que no lo son, que son puros y cristalinos, diáfanos, objetivos. No, no, no. La historia es interpretada por el grupo en el poder. Y de esta manera, pues el que haya incluso nociones de cómo organizar una asamblea, sí, que es una plenaria, sí, que es la protesta, el meeting, el derecho a la protesta social, etcétera, son contenidos necesarios. Sí, si se trata de una toma de conciencia que los niños pueden tener desde temprana edad, ¿por qué no? La revolución de las conciencias implicaría todo esto, ¿sí? Porque los contenidos son ricos, son vastos y no olvidemos, porque eso pretenden los grupos conservadores, al parecer, soslayar la presencia del maestro, de la maestra. Los libros solo son una guía, son un apoyo. Sí, el profesor, la profesora, son los verdaderos mediadores entre el conocimiento que ya está explícito en los libros de texto y la interpretación que va a hacer el docente al respecto. Esa es justamente el papel que va a desempeñar. Entonces, vamos, no es nada más, voy a leer el libro y así tal cual, así se lo va a aprender como si fuera ósmosis, ¿no? Como si se tratara por ósmosis, perdón, el hecho de que el conocimiento pase directamente de los libros al aprendizaje de los niños. No, incluso los libros de primero y segundo de primaria son muy extensos en cuanto a texto, tendrían que sintetizarse y ahí está la tarea, la labor pedagógica del docente. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, el docente sabrá qué sí, qué no y de qué manera realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje con los niños. Bueno, entonces finalmente, y ya para concluir, rescatar que uno de los principales desafíos de estos nuevos materiales pues que incluyen múltiples lenguajes, nuestros saberes, proyectos de aula, escolares y comunitarios. En fin, hay materiales de enorme calidad, como el de múltiples lenguajes, insisto, de primer año de primaria, que es un libro muy bello, con un diseño muy cuidado. También hay que destacar eso, la calidad del diseño editorial. Pero esta obra, Múltiples Lenguajes, está desarticulada con la obra de nuestros saberes. Entonces, lo que es evidente es que hubo diferentes equipos y un cuidado distinto en su elaboración. Por eso se hace el llamado urgente, necesario a la SEP de abrir un diálogo real y que se escuche lo que dicen las maestras y maestros, porque es en el aula donde realmente se pondrá a prueba esta reforma. No podemos caer en el error de creer que todo lo que se trabajó en el pasado en materia educativa es de índole neoliberal, pero tampoco caer en el exceso, en el error de pretender hacer creer a la opinión pública nacional que los nuevos libros de texto son meramente ideologizantes y orientados hacia la doctrina del socialismo y del comunismo. Bueno, vamos, muy alejado están de esos, es nada más una toma de conciencia social
muy necesaria para las niñas y niños desde muy temprana edad. Así que alejemos pues el espectro del medioevo, de la quema de libros, de brujas, en fin, y tengamos un debate de altura, razonado, y los medios de comunicación juegan un papel fundamental para incentivar ese debate, sí, que es muy necesario, y no la estigmatización, la satanización, como lo hace Javier Alatorre, como lo hacen en Televisa, como lo hacen en estos medios de comunicación retrógradas, que lo único que pretenden es un golpeteo político en contra del gobierno de la Cuarta Transformación, una campaña de linchamiento mediático que no nos conduce verdaderamente a nada, sino a la ofuscación y a la confrontación estéril. Esos son nuestros buenos deseos, ojalá y se logre. Les saluda desde los micrófonos de WAC 895 y TV WAC, José Luis Álvarez Hidalgo, una nueva comunicación al servicio del pueblo.